Hola, estás en Conversaciones Rockeras. Ya lo sabes, aquí hablamos de rock de forma diferente. Soy Laura Amaro y te dejo en compañía del abogado del rock. Buenos días, buenas noches, dependiendo del horario donde tú nos veas. Bienvenidos a una nueva emisión de Conversaciones Rockeras. Conversadores, vamos empezando este año 2026 lleno de música, lleno de conciertos. Y hoy tengo a un nuevo invitado que quiero que lo conozcan. Tengo el gusto de conocerlo desde hace tiempo. Es un gran melómano que vivió unas décadas un poquito antes que yo, pero que lo tengo aquí con muchísimo gusto. Y les voy a presentar a mi querido amigo Alejandro Sánchez Ruiz. Para los amigos, Alejandro Sánchez. Y Bien. Alex tiene un canal muy bueno que se los quiero recomendar, que se llama Alejandro Sánchez Vinil. Alex, Sí. pues finalmente se nos hizo. Bienvenido Oye, a Conversaciones Rockeras después de tantos contratiempos. Hoy que se celebra el Día Mundial de la Radio, ni más ni menos. qué buena noticia. Estoy a tus órdenes. Yo encantado de estar aquí en tu canal. Lo veo, luego no nos comentamos, pero veo a tus invitados y de verdad para mí es un honor estar platicando aquí contigo. Pues gracias, Alex, por aceptar la invitación. Y bueno, qué temita, qué temazo vamos a tener esta noche, porque vamos a platicar de la radio en México en Claro, los 60s y 70s, lo que se claro. escuchaba de rock en esos años. Y Sí. obviamente tú los viviste a plenitud, eres referencia obligada. Y pues quiero preguntarte qué se escuchaba de rock en esos años en México, que pues para variar no nos llegaban muchas cosas porque estábamos como que muy alejados de la escena musical, pero te cedo la palabra para que nos platiques. ¿Cómo no? Ay, me agarraste en mi mero mole y te voy a platicar por qué. Había una estación de radio eh, que era Vibraciones de Radio Capital. Allí había un locutor que se llamaba Manuel Camacho, que estuvo desde los 50 hasta, me parece que el 2010 por ahí. Pero bueno, inicia Vibraciones, el programa se llamaba Vibraciones 1969, termina por ahí del 75, pero posteriormente hay repeticiones hasta el 2000, hasta el 85, si mal no recuerdo. Pero bueno, 69, 75, y el tema era hermoso, porque fue la primera estación de radio en la que se tocaban los temas completos de las nuevas bandas, de todo lo nuevo que salía en la música de rock. Estoy hablándote de temas completos de 8, 10, 15, 20 minutos y más. Ahí tocaban, ahí empezaron con Creedence, con sus canciones de 8 minutos, 10 minutos, Suzy Q y las otras, y, y bueno, se daba todo, incluyendo desde luego a Pink Floyd, incluyendo, hay muchas bandas, ¿no? Todas las bandas que tocaban en aquella época el rock verdaderamente internacional, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Eric Burdon, eh, Tanger Sapter, todo lo de Woodstock y todo lo que tú quieras que se pasaban de la línea. Manuel Camacho era un hombre, era mi programa desde luego favorito. Te estoy hablando de esa época en la que el programa iniciaba como en una caverna y hablaba de anécdotas y hablaba de cosas, de datos que no entendías. Era muy hermoso canal, pero eso era la radio que se salía de aquella textura de que se grababan la música de 3 minutos, ¿no? Por ejemplo, no había más, escuchabas una música y te tocaban la canción, que los discos normalmente tenían 3 minutos de duración.
pero bueno, es bonito y es agradable recordar esa estación de radio. Posteriormente, lo que me dijiste el otro día, después, un año después, salió La Pantera haciendo más o menos lo mismo, con bandas de nivel internacional, de rock de corte internacional. Y bueno, inclusive me acuerdo en aquellas épocas, poquito después, en que se hacía la radio enfrentando a las bandas, como Creedence Clearwater Revival contra los Beatles, los Rolling Stones contra Can Hit, y así hacían una serie de difusiones, sobre todo La Pantera y Radio Capital. Eso es un poquito ahí el tema, ¿no? Oye, es que, bueno, yo creo que esos locutores de antes tenían cierta magia, Sí. Porque para presentar una canción eran, ¿cómo te puedo decir? Como que adornaban la entrada. Por ejemplo, decían, amigos, y ahora les dejamos Neblina Morada con el dios del rock, Jimi Hendrix, y ahí todo el mundo escuchando, ¿no? Y de repente salía esta clase de discos, que por ejemplo que lo he mencionado tanto, para mí fue como el acercamiento al rock, porque era un disco que le pertenecía a mis tíos, y entonces yo en casa de mis abuelos lo veía la portada y decía, wow, estas fotos, y que no comprendía yo que eran 3 artistas diferentes, y luego veía acá atrás los discos y decía, pero yo creo que tienen más material, ¿no? Y entonces ya te referían los discos que habían tomado canciones para esta recopilación. Pero esta clase de LPs, pues como que era mágico. Te platicaba yo que, pues yo a mi tierna edad de infancia, 5, 6 años, 7, pues yo veía que mis tíos sacaban este acetato, lo ponían en la tornamesa y era espectacular cuando caía el acetato. Y había como un cilindro para los discos de 45, no sé si te acuerdes. Sí, claro que sí. Y también había, pues obviamente, los discos de 78, que eran pesadísimos. Los primeros discos de la música de rock, de la música no rock, del rock and roll, eran en 78 revoluciones, ¿sí? Claro. Y bueno, ahorita que enseñaste ese disco, yo lo tengo también por allí. Lo voy a volver a poner aquí porque, pues, la verdad es una portada bellísima. Ponlo y yo te voy a enseñar ahorita lo relacionado con estos discos. Y te platico un poquito. Y si estoy mal, tú me corriges y me mandas a volar. Venga, dale. Fíjate que los melómanos, yo he hablado con muchos y le chocaban los compilatorios, los discos compilatorios. Sin embargo, en aquella época, cuando estábamos jóvenes, yo soy del 49, tengo 77 años, entonces ya te imaginarás, me casé a los 22 años, pero bueno, estos discos salieron en los 80, pero desde los 60 salieron discos compilatorios. Ese es muy bonito, yo también lo tengo, pero te voy a presentar el que me preguntaste ayer. A ver, dale. Ayer me preguntabas por el Rock Revolution. Ese es un clásico para los amigos que nos ven en México. Yo creo que era un disco obligado que estaba en la casa de los abuelos, de los tíos, de los papás. Yo soy abuelito. Pero eres un abuelo joven, pero con el tiempo se volvió todo un clásico, súper coleccionable ese disco. Es que es hermoso por las bandas que trae. Poco, Chase, Argento, Ribbon, 10 Years After, Jack Beck, y todas las grandes los veías, pero en estos álbumes. Mira, me retiro un poco para que veas. Sí, es que era como la colección. Es como un catálogo musical que tenía esa disquera y lo compilaban en esos acetatos. Exactamente, pero estos son hermosos, hermosos. Pero salían tantos compilatorios en aquella época. Te voy a dejar sorprendido, porque este es Rock Revolution. Pero luego
lo voy a dejar para... Y luego estaba el Rock Power. Esa es una super serie, hice un programa dedicado a puro Rock Power y eran ediciones bellísimas. Bueno, y tienes aquí, en este caso, a Buddy Miles. No sé si recuerdas a Buddy Miles, tocó con Santana y tocó con todos los grandes bandas, con todas las grandes. Pero Buddy Miles era sobrino de Buddy Rich, un baterista de la época de las grandes bandas, que era el más, ¿cómo te diré? El más célebre, el más icónico. El más célebre, Buddy Miles, es de Buddy Rich. Total, que era uno de los mejores bateristas de la música de las grandes bandas, y por eso el Buddy se lo robó al tío. Pero bueno, Buddy Miles era tremendo en la batería, que llegó a formar también parte de la banda de gitanos con Jimi Hendrix. No sé si conoces el disco. Sí, obviamente. Bueno, y entonces este es otro. Te voy a presumir. Venga, tú dale. Y luego venía esto del Rock Power. Sí, de John Mayall. Sí, pero la serie Rock Power también traía a todos los integrantes, ¿no? De la música de rock de aquellas épocas. John Mayall, uno de los más grandes para mí, de los más grandes guitarristas y armónica de Inglaterra. Pero bueno. Y después te voy a enseñar esto. Soul Power también existía esta serie. Ah, mira, eso no sabía. Qué interesante, porque jamás había visto un disco de Soul Power. Así es. Que me imagino que era enfocada hacia el soul, ¿no? Hacia el sonido todos los integrantes, Motown, todo eso, ¿no? Todo funk, todo soul y todo rhythm and blues. Pero bueno, este es un álbum muy bonito, Hot Pants. Hot Pants se llama la canción, no sé si la conociste, pero era un clásico funk de James Brown. Estos discos se daban en México, y te voy a enseñar. No sé si aburro, vamos bien o me regreso. No, tú dale, vamos perfecto. Bueno, como ese que me presentaste primeramente, estaban estas leyendas del rock. Ah, sí. Buenísimo. Y en este también viene Eric Clapton, Ted CC, Buddy Miles, Jimi Hendrix y todas esas bandas que eran lo moderno y que eran lo que tocábamos, y los que no teníamos lana, los pobres que no comprábamos las compilaciones, porque no sé si sepas que en los 60 o en los 70, antes de comprar el LP, ya habíamos comprado el 45 revoluciones por minuto. Sí, claro. Y entonces después venían los compilatorios, y bueno, pues difícilmente después comprábamos los álbumes completos, ¿no? Porque aquí teníamos ya de alguna manera todas las bandas, y como tú dices bien, en las consolas de aquella época, no nada más los 45 que venían en un tubo y tocaban, también ponías los LPs, LPs los ponías yo tengo por ahí una consola por ahí, y los ponías y se iban cayendo y se iban tocando, pero aquellas ocasiones tú no te dabas cuenta que realmente tenías que cuidar tus discos, ¿no? Y entonces, sí, claro. Entonces de alguna manera por eso se rayaban, por eso luego tenían mucho el scratch, ¿no? Sí. Bueno. Es que la magia de los compilatorios o recopilaciones es que venían muchos artistas, muchas bandas, y te permitía escuchar a muchos estilos distintos. Sí. También, digamos, te toca una época, por llamarlo de alguna forma, como de un mundo inocente, si consideramos el 65, el 66, obviamente venía emergiendo los Beatles,
el cuarteto de Liverpool en lo más alto, ¿no? Y luego venían los Stones, y luego de repente empiezan todos estos movimientos sociales en todo el mundo, en Francia, aquí en nuestro país, en México, y hay un rompimiento, un cambio hacia una mayor conciencia de la gente, y todo este tipo de música, de rock, motivó reuniones, generó conciencia social. O sea, yo tengo tíos que me platican que cuando se reunían para el movimiento del 68, o escuchaban a Pink Floyd o escuchaban a los Rolling Stones. Me hablan mucho de una canción que se llama Peleador Callejero, que viene en el disco de los Stones, en el Give Me Shelter, donde viene Charlie Watts con el burrito, seguramente lo has de conocer. Sí, sí, desde luego. Es un clásico, ¿no? Sí. Entonces, de repente es interesante cómo toda esta oleada de bandas inglesas, que luego viene la onda inglesa, la ola inglesa, como se conoció después, así es, motivaron a mucha gente en el mundo a un cambio de actitud, a una mayor conciencia social. ¿Qué podrías tú decir de ese cambio tan radical que hubo? Ay, Armando, yo quisiera, me pasaría horas platicando aquí contigo de eso, porque, primero porque me encanta la música desde siempre me ha gustado, desde en mi casa se oían los discos desde siempre. Mi abuelita tenía una fonda y allí en una rocola tenía discos de 45 y oíamos todo. Mi mamá venía de Estados Unidos, vivía en Estados Unidos por cosas de trabajo y venía cada 2 o 3 veces al año con nosotros y nos traía nuestros discos. Así es de que te imaginarás el gusto que tengo por la música, ¿no? Pero ahorita mencionaste algo bien importante. La ola inglesa se da a la carrera de los Beatles, que tienen su presentación en el 64 aquí en Estados Unidos. Y posteriormente se descuelgan los Rolling Stones, se descuelgan los Animals, se descuelgan los Yardbirds, se desprenden Kings, y esa es la llamada ola inglesa. Aunque en años anteriores había llegado un inglés, Cliff Richard, con los Shadows, las sombras, tocando música instrumental. Ese fue el primero. Cliff Richard. Bueno, sí, es muy parecido al Cliff Richard de los Rolling Stones. Richard de los Stones, ¿no? Exactamente. Es Cliff con doble F, ¿no? Sí, pero por ejemplo, esas bandas de la ola inglesa le dieron entrada a todo. Bueno, pues te has de recordar los Yardbirds. Sí, lo que luego fue Led Zeppelin, ¿no? Bueno, con los Yardbirds, aquí tengo un apunte, Eric Clapton, Jeff Beck y Jimmy Page. Los 3 guitarristas ahí metidos eran increíbles. En el 80 sacaron un disco, Mal de Amor, una rola del rock and roll de los años 50, 60, pero bueno, era una banda verdaderamente increíble. No se diga 10 Years After, y bueno, esa ola inglesa fue fantástica. Pero tus familiares que te comentan de los cambios que hubo del 68 fueron tremendos. El 68 yo lo viví muy bien. Yo tenía 18, 19 años en el 68. Soy de junio del 49, entonces en el 68, antes de julio yo tenía 18 años, después de julio tenía 19 años. Pero los cambios que se dieron obviamente fueron por los movimientos políticos que hubo, pero también arrastró a la juventud a la música. Y por supuesto, te voy a platicar algo que te va a gustar. No venía preparado, como dicen. Venga. Pero salió la superonda chicana. Ok. La superonda chicana, tú me los mencionaste el otro día. La Tribu, a ver, ahí te va. Tinta Blanca, Javier Batis, La Tribu, Rosario, División del Norte, Quinta Visión, los Creeks
y bueno, desde luego que aquí en esas bandas tenemos a la revolución de Emiliano Zapata, que causó furor con su canción Naxtices en aquellas épocas, que aquí no viene, aquí viene Ciudad Desnuda. Pero este disco fue un compilatorio, pero todos en individual grabaron su música y por primera vez desde el 68 partieron al 71 que sacan los discos con música cantada en inglés. En inglés por primera vez los mexicanos, escuchando el rock and roll que se vivió en los años hasta el 66, 67, los Locos del Ritmo, los Hooligans, todas esas bandas del rock and roll llegaron del norte, la superonda chicana, precisamente los chicanos que venían del norte, ¿no? Este es un bonito álbum, pero sí se dio ese movimiento político y también en la música. Se empezaron a decir cosas relacionadas con no de protestas, sino de las cosas que pasaban realmente en las ciudades, ¿no? Y fíjate que aquí no sé si conociste a Poli y Cia, así se hacía llamar esta banda. No. Esta banda de Policía era por, ¿cómo se llamaba? El papá de Kalimba formó esta banda, el papá de Kalimba, Pablo, se llamaba Pablo Marichal. Papá de Kalimba, tocaba rock, era gran bailarín y era un verdadero espectáculo musical junto con su hermano. Por ahí chequen la historia y se van a encontrar con cosas bonitas. Y bueno, tan cosas bonitas como Javier Batis es uno de los hombres que nos dio el rock como ningún otro artista mexicano, para mi gusto, ¿eh? Estoy hablando después de que el rock and roll, pues se hacían muchos covers, era normal porque venía una ola norteamericana, pero bueno, Javier Batis es uno de los grandes representantes del rock mexicano clásico. Ahí te lo dejo. Sí, ahí te lo dejo, hermano. Para los que nos ven fuera de México, hay que decir que la onda, nos referimos a grupos mexicanos de la onda chicana, pero que la mayoría eran fronterizos. Así es. Y bueno, de Batis, pues hay que decir que siempre fue un bastión del rock mexicano, sí. Y algunos lo consideran que incluso él fue el maestro de Carlos Santana, pero sí, que Batis prefirió quedarse en México. Sí. Así es, y fíjate que hasta hace poco Santana le dio ese reconocimiento, no sé si lo sepas, pero pues, él en un documental es donde dice que le enseñó muchas cosas Javier Batis al mismo Santana. Y bueno, pues, Santana es nuestro... Es que ahí hablaríamos de los internacionales. En el rock internacional tenemos muy pocos, ¿eh? Claro, pero mira, qué buen detalle de Santana que le dio este reconocimiento a Batis, porque yo de repente veía a Santana muy inclinado hacia la cultura de los Estados Unidos, y ya lo veía muy despegado de México, como que no hacía ninguna manifestación pues, respecto de lo que es México. No es que uno quiera ser regionalista ni localista, pero creo que sí debió de haberle dado ese reconocimiento a Batis. Desde antes. Exacto, y no esperarse hasta que muriera, pero qué bueno que lo hizo. Sí, sí, lo hizo tarde, pero lo hizo. Así pero bueno, hablar de Javier Batis también es uno de nuestros máximos ídolos, porque te comento, me preguntaste cuáles eran mis favoritos alguna vez de los 70, y bueno, indiscutiblemente Javier Batis, ¿no? Sí. En el 69, desde Woodstock y desde antes que había salido su disco, es un verdadero artista del rock, artista y virtuoso del rock. Sí, claro, Batis marcó a generaciones en México. Sí. Y yo creo que él fue el gran ausente del Festival de Avándaro. Dice que no pudo llegar, que porque en esa época él estaba
viviendo en concubinato con Macaria, la actriz, y estaban esperando un hijo, y entonces pues les agarró la labor del parto, supuestamente, o los dolores previos al parto, de trayecto de la Ciudad de México hacia Bándaro, y que por eso no llegaron, ¿no? Sí. Eso es lo que él ha dicho en varios documentales, ¿no? Ah, mira. No, bueno, ya ves que vemos muchas historias, ¿no? Así pero es. hablar de Javier Batis, que toda su carrera, salvo Going Home, que viene en este álbum, que se grabó en Estados Unidos y tuvo mucho éxito en Estados Unidos, esa canción, Going Home. Y que hablar de Santana, no se diga, allá se hizo y bueno, es nuestro jefe. Claro. Pero el otro día también me comentaste acerca de los grupos, qué grupos me gustaban, y mencionaste a Can Hit. De los internacionales. De los internacionales, Can Hit, Fito de la Parra, nuestro gran baterista mexicano, sí. desde el 67, 68, con esa banda, hasta la fecha. Él es el que mueve los hilos, que acaban de sacar un álbum todavía de esa banda, aunque se murieron ya muchos verdaderos integrantes originales de esa banda, ¿no? Pero Can Hit, a ver si te encuentro algo. Sí, claro. Grupazo, ¿eh? No, hombre. No. Que tal vez no le damos el reconocimiento que merece, pero es una banda súper interesante. Este es un álbum. Tengo de esta banda, es mi favorita, igual que Eric Burdon y los Animals, tengo todo, ¿no? Ajá. Pero este álbum es muy bonito porque inclusive en aquellas épocas los muchachos de esa banda luchaban por tener una atmósfera mejor, ¿no? Vivir, claro. Hacer árboles y todo esto. El oso ciego, el búho Wilson, el búho ciego Wilson, el oso white, perdón, sentado aquí, es que no me ve bien. Ahí te ves perfecto. Y Fito de la Parra, ¿no? Ok. Pero bueno, esta es una super banda y sí, en presentación Gatefold, de esos discos que se abren a la mitad, sí. Y ese me imagino que también se editó en México, ¿no? Este es mexicano, sí es mexicano. Sí, pues muy bonita edición ese. Y ya nada más para cerrar este tema que quedó inconcluso del rock en México, te decía yo que es época de Enrique Guzmán, César Costa y compañía, luego se acaba y luego ya estamos como en los 70s, ya Enrique Guzmán súper consolidado y ya con un grupo de culto, bueno, de seguidores, pero luego hace un disco con el grupo Nahual, y ese disco fue como que muy bueno y a los melómanos les gusta mucho ese disco de Nahual con Enrique Guzmán. Y también es la época donde también empiezan a tener mucha presencia grupos como El Ritual, como Toncho Pilatos, pero ya estamos hablando más 70s, sí, quizá como sí. 70 y ¿qué sería? 73, 74, 76, ¿qué sería? No, esas fechas que viene lo que llamábamos antes la super onda chicana, pero también se dan los grupos aquí en México. Por ejemplo, Three Souls in My Mind viene desde los 60 con el Tri, ¿no? Y que con el Tri, ahí está Valora de bajista. Valora, con Alex, ¿no? Ajá. Y yo en aquellas épocas prefería mostrarte esto, ¿no? No, pues qué joya, qué sí. joya. Y entonces esa banda me encanta, la verdad. Y entonces te mostraba esto. Sí. Esto era nuestro rock. Sí, lo que te llegaba, la onda era que te gustaba. Lo que tú querías oír y lo que querías ver era esto. Claro. Y entonces de repente, pues llega alguien maquillado, llega alguien con botas, con pantalones de colores, y entonces como que nos espantaron a los viejitos como yo.
No, pero es lógico, ¿no? Y por Mira, ejemplo, ese disco de Grand Funk, el de La Moneda, es buenísimo, no sé cómo se no, llama. sí, Grand Punk, Sí, muy bueno ese, también sí, lo he escuchado. sí, pero este es uno de los primeros y bueno, hablar de este tipo de discos, es hablar de los pasajes que te dan al inicio a lo que es al rock progresivo, pero Claro. mucha gente no lo acepta. Aquí viene una canción, Closer to Home, que dura cerca de 8 minutos. Perdón, estos lentes los uso para la computadora y no puedo ver. Pero bueno, igual que estos, mira, Steppenwolf. Háblame de Steppenwolf porque como que no le hemos dado el crédito que merece esa banda. Steppenwolf es una de las bandas más hermosas de aquella época del rock. John Kell, el fundador de esta banda, era alemán. Su familia se vino desde muy chica huyendo de Prusia y llegaron a Canadá. Y de Canadá, él formó los Sparrows, una banda en Canadá, y después se fueron a California, en donde ya empezaron como Steppenwolf. Hablando de Steppenwolf, es el Ajá. primer grupo, cuando graban la de Born to Be Wild, que Sí. usan la palabra heavy metal. Es el primer grupo que usa en toda la historia del rock esa palabra, Heavy Metal Thunder. Es que se le da el crédito en Born to Be Wild, nacido para ser salvaje, se menciona y se le da el primer nombre como si el bautizo al heavy metal. Te tengo que preguntar, por ejemplo, por Deep Purple, ¿no? Que es uno de mis grupos favoritos. ¿Qué tanto se escuchaba en la radio en México en esa época? Era impresionante con Black Knight, por ejemplo. Black Knight, yo lo tengo en acetato de 45, pero era increíble. Este grupo, esa canción les dio aquí en México, en el radio precisamente, como la versión en 45 duraba por ahí de los 3 minutos, la oías en todos lados. La oías Claro. en todos lados, la oías. Y bueno, Deep Purple es una banda, siguen grabando todavía, ¿eh? Claro, yo creo que es una de las bandas más queridas en México. Sí, 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 sí es cierto. Como Black Sabbath. Sí, tal cual. Al mismo nivel, para mí, ¿eh? Sí. Tú conoces más de eso. No, para mí al mismo nivel está Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin. Esos son los sí, maestros sí, del estilo de metal, de hard rock, en mi opinión. Así es, ¿no? así es. Y también venían en muchos compilatorios, ¿no? Pero sí, bueno, claro. Sí, y obviamente otro disco que sacaron así de super culto, me acuerdo que mis tíos me hablaban. Sí, el de Japón. Y que mucha gente lo alaba y dice, este es un discazo, Sí. y era doble, y sí. La forma como ellos lo grabaron, pues prácticamente fue en condiciones muy precarias, pero fue un hitazo a nivel mundial. Es que en aquellas épocas, cuando yo tengo ese también y lo oía, ¿no? Desde entonces. El problema con algunos discos que salieron en México, porque no es así con todos, ¿eh? Algunas producciones que salieron de estos discos, no sé ahora cómo los hayan sacado, luego compro yo también de los discos que tengo las reediciones para compararlos y hay veces que me doy de topes porque está mejor el viejo que el nuevo, ¿no? Eso te iba a decir, se escuchan más cosas. Sí, pero en aquella época a mí el sonido no me gustó de este disco, hasta que lo oí con un sobrino que lo tenía en un formato en Estados Unidos, y entonces yo dije, es que así no lo oigo yo en mi casa, no sé si es mi aparato, o sea, la calidad del acetato, que sí influye mucho, sí tiene mucho que ver. ¿Qué tal si nos vamos a este? Pues te cedo la palabra, ¿qué puedo decir de esa obra de arte? Este álbum, son 3 discos, ¿no? 3 discos.
hay un jam en el disco 3 en el que tocan una improvisación con Eric Clapton, Badfinger, una de mis bandas favoritas también, que tuvieron una mala suerte, no sé si los conociste, Armando, Badfinger. Sí, también. Que tocaron aquí, con varios éxitos, y ellos sufrieron dos muertes muy, muy violentas, ¿no? Pero es una banda que toca aquí en este álbum, y era muy querida por Paul McCartney, le saca su primer disco. Pero bueno, de verdad, a mí no me gustaba cuando salió. Uh-huh. Pero después, con el tiempo, le agarré sabor y le agarré y le di, y es una obra de arte de George Harrison, álbum. Y luego, cuando querían, se habían separado los Beatles, y entonces tocaban bandas como Badfinger, que muchos creían en sus inicios que eran los Beatles, y luego salió otra banda como Klaatu en los 70. Mira, ahí manifiesto mi ignorancia porque no conozco esa banda. Es rock progresivo, okay. rock progresivo, pero con voces muy similares a las de los Beatles. Entonces, también se pensaban que aquí tocaban los Beatles y que le habían puesto Klaatu. ¿De qué año es ese disco? Este es 70 y... ¿Me permites, Armando? Sí, claro. Con calma. Debe ser 71. Ok. No es cierto, 76. Ok. Pues siempre se aprende algo nuevo, porque yo esa banda no la conocía. Es hermosa. ¿Qué programa hemos hecho? La verdad, me tienes anonadado, sorprendido. Oye, y lo he disfrutado como no tienes idea. Ay, gracias. No, pero el que ha disfrutado más soy yo, porque me diste chance de platicar. Claro, de eso se trataba, ¿no? Oye, Alex, sí, antes de que se me olvide, dile a la gente cómo te encuentran en YouTube, cuál es tu canal, cada cuánto subes algo. Bueno, mira, yo tengo, mi canal es Alejandro Sánchez Vinil, y hago reacciones de bandas que no conozco, de grupos que no conozco, hasta de K-pop, que mis hijas, o una de mis hijas me recomendó, otra de mis hijas me recomendó otro grupo, y reaccioné ahora al ¿cómo se llama? Al Bad Bunny antes del fútbol. O sea, unas cosas son reacciones. Otras cosas, hablo de mis discos de la época, los presento y normalmente pongo música. Y la otra situación que tengo es que tengo varios discos de vibraciones, de vibraciones, haciéndole un homenaje, pongo un homenaje a vibraciones para que escuchen la música que ahí se tocaba con la voz de Manuel Camacho, el locutor. Tengo creo que 5 o 6 tributos al programa Vibraciones, que me gustaría para los que nos escuchan que lo vieran y de verdad a mí me gustan mucho, no porque los haya subido, pero me gustan mucho. Claro que sí, Alex. Y allí estamos a tus órdenes. Bueno, pues ya lo vieron, mi querido amigo Alejandro Sánchez, no se lo pierdan en su canal. Y pues gracias a todos los que nos vieron, y como yo siempre digo, escuchen rock en el formato que sea. Así y nos saludamos en la próxima emisión de Conversaciones Rockeras. Gracias, hasta pronto. Muchas gracias, abrazos.